Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Bienvenidos seamos todos a esta Santa Misa que con júbilo hoy vamos a celebrar en este cima del Cerro San José, por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Ofrecemos las intenciones del Papa Francisco y de toda la Iglesia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y consagradas, por la salud física y espiritual del líder Aníbal Ramón, Juan Agustín, Robert Antonio, Sergio, por la familia Domínguez, familia Mesa La Rosa, por el cumpleaños de Froilán, por el estudio de Rodrigo Diosnel y por la salud de todos los enfermos, por nuestros hermanos difuntos, Severiano, Víctor del Rosario, Herminio, Eugenio, María Florencia, Epifania Adoración, Ernesta, Daniel Catalino, Roque, Fabriciano, Antonio, Ascensión, Teodora, Amado, Conrada Modesta y las almas del purgatorio. Hoy Dios nos llama a tener misericordia por los más débiles, ser sencillo, simple, alejado de la soberbia, conocer nuestros corazones para discernir el bien y el mal. Nos ponemos en la presencia de Dios para empezar esta Santa Misa cantando. Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar esto sagrado misterio, con un sentido penitencial hemos subido hasta este cerro, recordando que Jesús también subía a la montaña, sobre todo al Calvario. Así también Él con su sacrificio purificó al mundo de su pecado. Pidamos ahora nosotros también que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.
ñande yara, ta ñande poria fuereco, ta ñande llora, ñande pecado, vi, ata ñande bogotá, ivagara pereje. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre. Dios el Rey celestial. El Cordero de Dios. Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas. Nos ofreces tu amor. Soy el Santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que manifiesta tu poder sobre todo la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra del Señor exalta el amor de los esposos como un reflejo humano de la alianza de Dios con su pueblo. Escuchemos con atención. Que salga un poquito. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor diciendo: Yo sé que tú lo puedes todo y que sin ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablo sin entender de maravilla que me sobrepasan e ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y la ceniza. El Señor bendijo los últimos años de Job mucho más que los primeros. Él llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Sombra para los párpados. En todo el país no había mujeres tan hermosas como no la había las hijas de Job. Y su padre les dio una parte de herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió todavía 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la 4ª generación de Job murió muy anciano y colmado de días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Enséñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has iluminado con razón. Todo subsiste hasta hoy, conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Yo soy tu servidor
Instrúyeme, y así conoceré tus prescripciones. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Con tu tu espíritu. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del demonio. Y nada podrá dañarlo. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Ya mongetamita mukmiko ñande yaraña ñandu acuerdas ate esa cuñecutiva ñande jornada este día guarje. Ñandu el libro de Job a sapete de gracia tu sheitereía a este tema esa Job anda y catuveima pero ñande yar era para ñatante a mí también si mi llegue ñande yar era para llegar pues tu imitan de a continuar ya un aje a cuando ñandu con invasión ñande yara o va seiterei llegue Job esta iterei riqueza o recuperar para llegar o recoyo y tallira fuera y poner y poija o pea región y ponaba era paloma canela sombra para los párpados pesa mujer a paz lleva más de 140 años ahora hay nietos hay bisnietos. Entonces la promesa de Dios siempre oye cumplir. Ya ñeja avanaja ñande yara ñande putimota. Vea te ya no se cuaya. Luego ina ñande la pepe algún obstáculo siempre ñande ya era pe ña mojeta catuete. Upea ahí con arupiña y me cuabaya. Ñandu evangelio pe ñande yara pupo más ya apóstol cuero mi 70 como Jesús o era cuanguañe cuando llevas ahí hasta los demonios se someten en nombre tuyo. Está ahí obstáculos, Satanás, demonios, ni muy bien de la pepe, Jope oye juahuesa porque Jope ahí, Satanás, ni muy en donde pepe. Y ahora cuando tenéis proyectos por ahí, tenéis cosas y por ahí está ahí teniendo obstáculos. Pero sin embargo, ñande ya era pecato este ya más está hueru, ñande tengo aupe baje. Ese es un primer momento ahí
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, le he dado poder para caminar sobre serpientes, escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, nada podrá dañarlo. Y no se alegre por eso, porque su nombre está escrito delante del libro de Dios, escrito en el libro de Dios en el cielo. Está obstáculo, está ñandera yepa ita, ñandera pepe, caneón, ñandera pepe, hipojí, ñandera catubey, mamá, haupega tu ñaña lleguero. Cueye, tataye, pero yo mandé ñandera cerro, o caipata, no ñango hemos antes con este día. Pero sin embargo, naja, niña ñembo, es ya. Creo que hay ejemplos. Pero esta misma proyección hay que hacer para la vida, para todas las cosas, para cada día, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra iglesia y también por la canonización ya ahí para julio. Para julio santo y ande ya hay jueteba y su peja y ande compañero y teja y ande tú y teja y ande hermano y teja y que toma esa ya sama y ande yara y pupe triunfando y bendiciendo a nosotros, intercediendo día a día por nosotros, como lo ha hecho en su ministerio sacerdotal. El Evangelio trae una acción de gracia. De ya Jesús, agradecete y tú de ya, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. En este año de la oración debemos siempre agradecer a Dios, no solamente pedir, sino que agradecer. Y todo el sacrificio que hagamos siempre tiene su final feliz y por eso debemos agradecer siempre a Dios. Y solamente los pequeños pueden entender eso y a ellos solamente se les puede revelar. Lo que otros no han visto, ustedes están viendo. Ya sea otros nos ensaya qué privilegio tenemos hoy de encontrarnos, de vernos, este paisaje hermoso, pero sobre todo el esfuerzo de cada uno, es lo más hermoso que tenemos. El valor de cada uno y el esfuerzo, el decir sí voy a llegar a la meta. Es importante, ese es el esfuerzo más grande. Y para ir cerrando ya esta parte de la reflexión, vamos a pedir al grupo que ha preparado una palabra del País Julio. Y vamos a escuchar cada momento y se van a ir poniendo en semicírculo de manera que podamos tener esa palabra que dejó por escrito País Julio. De nada me servirá ser sabio y predicar bien y ser aplaudido por la gente si no soy santo. Vamos a otro lado, allá, y en el otro. Ministro de Dios, sacerdote ejemplar, apóstol abnegado, honor del clero paraguayo. Lo poco que tenga será para mis hermanos. Partiré mi pan, cortaré mi vestido, mas aún no moriré de hambre, ni me quedaré sin manta. El padre Julio César andaba con lentitud, pero con seguridad. Sacerdote modelo de profunda espiritualidad, un verdadero apóstol de Cristo que pasó por el mundo hacia el bien. Caminando por las huellas del País Julio. Fuerte aplauso para este equipo. Nos deja su testimonio, su palabra que nosotros debemos seguir. Ahí hay una huella que debemos seguir, el ejemplo que debemos seguir, el deseo de la santidad que debemos seguir. Padre Julio, ¿alguna palabra también? Bueno, simplemente sentimientos encontrados porque seguir las huellas del padre Julio, sí, padre Julio César, es como que si bien subir al cerro es una aventura, también uno siente el misterio, ¿no? La mística y por qué no decir la conexión con nuestro santo, Y entonces esta experiencia que no solamente sea una experiencia de algo de desafío, de aventura, sino que también que sea una experiencia espiritual, ¿no? En la Biblia siempre la montaña, los cerros eran lugar para encontrarse con Dios. Entonces que esta experiencia sea para nosotros eso justamente, una experiencia de Dios que nos sirva para nuestra propia vida. Bien.
el deporte que Jesús practicaba. ¿Cuál era el deporte que Jesús practicaba? Se llama alpinismo. Y alpinismo es subir a los Alpes, ir a las montañas. Jesús era muy diestro para subir la montaña y para orar. Y entonces nosotros también de alguna manera hemos seguido los pasos de Jesús en la altura para venir a orar y para estar juntos y para recobrar fuerza. Aquí vamos a ir a ser mejores. Y entonces eso es lo que también es un gran significado. Hoy es el día del camino. Jesús también es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que caminar para encontrar la verdad y finalmente abrazar la gloria de la vida que nos viene de Dios siempre. Entonces todo tiene significado. Hoy debemos apreciar más nuestra naturaleza, cuidar más nuestra naturaleza, lo pequeño, lo grande, la naturaleza, lo maravilloso que tenemos en el Paraguay. No debemos descuidar, no debemos desaprovechar y aprovechar también para disfrutar. Entonces ese es el gran regalo que hoy Dios nos ha hecho y gracias por la inspiración del Pai Julio. Entonces un fuerte aplauso para Julio. Ahora seguimos orando al Señor y elevamos nuestras peticiones. Pero antes de las peticiones es el momento para hacer nuestro credo. Vamos a decir nuestro credo porque creemos. Cuando creemos y cuando está en nuestra mente, en nuestro corazón y creemos que Dios nos va a ayudar, siempre lo oramos. Entonces creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí hace venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Iluminados por la presencia de Cristo, nuestro Salvador, rezamos diciendo: atiende, Padre, nuestra plegaria. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que, iluminados por el Espíritu Santo, acompañen el desarrollo del sínodo con disponibilidad para la escucha y docilidad a la voluntad de Dios para su iglesia, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por la vocación a la vida matrimonial, para que varones y mujeres fundamentados en Cristo puedan darse un sí maduro, que los haga caminar juntos hacia la santidad, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por las familias de nuestro país, para que a través de las leyes se contribuya a su protección y a la consolidación de los valores fundamentales en los hogares, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por las familias en crisis, para que puedan elevar su mirada a Dios y así experimenten la sanación que viene de Él, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por todos los que participamos en esta celebración, para que aprendamos a vivir los valores del Evangelio en cada uno de nuestros hogares y en todos nuestros vínculos humanos, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Y vamos a orar también, rezar ahora también la oración del Padre Julio César Duarte Ortellado como una petición para su pronta beatificación. ¿Alguien siempre inicia esa oración? Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos imitar conocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y en los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Atiende, Padre, la oración de tu pueblo y que tu presencia sanadora nos fortalezca en la fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino acá en nuestro altar, que como fue en el Antiguo Testamento así, sobre piedra se ofrecía a Dios la ofrenda. Eso es lo que vamos a hacer ahora también. Esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos dar de nuestro océano? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. No sé si te va a ser suficiente. Puede ser, yo tengo un poco para ahorita. Vamos a poner nomás acá. Vamos a cortarnos en caso de que falte. Así. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo en las alturas, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Jesucristo, remano hawe, roviare covete bha, ejuñan de yara eju, mompe uñan de yara Jesucristo, remano hawe, roviare covete bha, ejuñan de yara eju. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. A tu mano. Como también nosotros perdonamos a los Que nos ofende, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos uno a otro la paz del Señor. Muy bien. La paz contigo. Muy bien. Paz contigo. Paz contigo. ¿De cumpleaños día? Paz felicidades. La paz esté que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Patto y coñanen vive, patto y coñanen vive, tu patto y coñanen vive, tu patto y coñanen vive. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo, guárdanos para la vida eterna. Amén. Amén. Llévame donde los hombres necesiten, Cuerpo de tus Cristo. palabras necesiten, Cuerpo de Cristo. ganas de vivir, Cuerpo de Cristo. donde falte la esperanza, donde todo Cuerpo de sea Cristo. triste simplemente, Cuerpo de Cristo. por no saber de ti. Cuerpo de Cristo. Corazón sincero, para evitar Cuerpo sin de Cristo. miedo, Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. misionera, Cuerpo de Cristo. se vea la tierra, Cuerpo de que Cristo. tenga sed de ti. Cuerpo de Cristo. Llévame donde los hombres necesiten, tus palabras necesiten, ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente, Cuerpo de por no Cristo. saber de ti. Cuerpo de Cristo. Y así, el marcha iré cantando, por pueblos predicando. Cuerpo de Cristo. Sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza es la oración. Llévame donde los hombres necesiten, tus palabras necesiten, tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente, por no saber de ti. Divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Que has de mis labios. Gracia va inundando todo mi corazón, por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Cuerpo de Cristo. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. El Rey del universo. Puede cargar en eso. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, si te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poder Comulgamos nosotros.
¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Pai Julio, pura ella ya. Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llamas, escóndeme. No permitas que jamás de ti, el veneno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con los santos que amen por los siglos de los siglos. Amén. En esto hemos conocido el amor de Dios, que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre María Santísima también, poniendo nuestra mano así, que tanto amó el Padre Julio César Duarte Ortellado, la Madre la Virgen del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a hacer la bendición, los dos sacerdotes, y vamos a pedir ahora nuestras intenciones particulares, personales o comunitarias al Padre Julio, al recibir esta bendición de Dios, porque Él está cerca de Dios, y Dios al bendecirnos, Padre Julio le va a decir ahí, dale a aquellos que más necesitan de gracia, aquellos que más necesitan, estos hijos míos que están ahí en el cerro. Entonces vamos a hacer un momento de silencio para presentar a Dios nuestras intenciones, nuestro pedido, nuestra gratitud, y el Padre Julio está cerca ahí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Bueno, este momento yo quisiera hacer agradecimiento y al terminar la misa, distintos grupos, nos merecemos, ¿verdad? Decíamos que íbamos a tener la misa ahí abajo, pero todos ya se subieron, ¿verdad? A mí yo ya cuento, pero yo inventé más cuál esa banda. Entonces, seguramente vamos a presentar un poco uno de los promotores, antes de agradecer a los grupos aquí local de Boquerón, de Isla Bapaún, y Diego, y después todo el grupo. Entonces, a Luis Talavera, que promocionó mucho también, y junto a Luis Talavera también está uno de los parientes de Pai Julio. Entonces, me llegó una vez, esta niña esa misa, recuerda, tomando la mensaje, a ver. Y después está acá don Centurión, y después el equipo que ha venido de Asunción, Central. Entonces, lo primero a ellos recibimos ahora con un fuerte aplauso. Tomen mi mensaje ahí. Va ella
Oye, ocurriendo con don Luis Talavera. Bueno, así lento con la ñeja, porque la emoción tuya. Se Carla se mandó a la y Julio re para la negata cena sense. Porque la espiritualidad del Padre Julio ñañandúa de verdadera espiritualidad de santidad. Ñande a medida que a su vez ñañandú que pa y Julio beti santo ja. O faltante de tu pao o declarar su vez oficialmente la como santo, pero no hay por ninguna duda de que es santo jacoba como momento ve en vida más. Porque hoy entregar la comunidad pe, por amor a Dios. Es importante jacoaco idea en peisa o se. Oye, ya posee la programa, la canal 25 ñande yarañe M, la oñeñe ejanua acerca de la vida del Padre Julio. Pepe Rubén Osuna, en Virecó, a don Víctor Lumía. ¿Qué tal la móveme Rubén y no? Don Rubén, móveme y me de qué iba. Bueno, entonces, lo ya reunión improvisada la justamente Rubén en Virecoroga, hoy bebé ahí padre Víctor Luis Cabañas, con la director del canal de Yarañe, País Cabañas. Bueno, Pepe, y con la conversación ahí, acá épico y ya pota la País Julio programa. Ahí País Cabañas, hoy con la canal ven a disposición, pe. A donde hay por lo ya pongan. Entonces, sepa, indebido donde ya posee, ya en seco y te hoy. Así ahí sobre la marcha, eso ya posee. Bueno, oye, por un año de programa, con el 4 de diciembre, ya cumplita un año de programa hablando de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio. Jaopeo y con la idea, la yayupío, la cerro, porque se llama la atención, va a irse para la paila o yupi, la curusure, vela, con la vecindad hasta la cima del cerro. Hagan menos intervente más entender, porque sea apenas ite, ayupi, nandí. Bueno, entonces con la conversación, País Ignacio ni roya por la programa anda y catuy, o sea, dos, tres veces o quinda y catuy, jaco anga, o sea, porque peisa o sea todavía ha sido grave. Peisa bebé manda y catuy por ahí, ya agradecen de Yarabe, ya agradecen allá de su pasu, sube, Japa y Julio, ya de Guatemala, porque ese, que está a peña y anda ya yupimo, allá felicita a la juventud paraguaya, porque jacuango y gente quisiro y cuay. Poñandeo ñandete atamba ñande llama de mañana monjeco. Dios se lo pague entre los veteanos. Muchas gracias, fuerte aplauso para Luis y señora. Yo me ave Marisol. Una gracia tan grande tenemos en la Fundación Santa Librada que ya estamos trabajando con el QI, con el casamiento, muchas cosas vamos a ir haciendo. Pero lo más lindo que no salió fue antes de la pandemia. Se pudo hacer una misa en directo para que la gente que está enferma, para la gente que no puede ir a la capilla, pueda asistir a la misa cada día, misa diaria por NPI. Y del primer día apareció una señora, Marisol Mendieta, ella es la esposa de don Luis Talavera, Misila Mundo Alleva. Organizar trabajo todos los días, pomina pende por la pesada, la misa por NPI a la mañana, a las 6 de la mañana. Ya cae, haya gendú la palabra de Dios, de corazón, haya jare imágenes. Bueno, un aplauso para Marisol, que gracias mandé por la propaganda que na pea tu chamba en la de ya en donde pe ya por la pea vino de la lectura para ya. Tu nombre está escrito en el cielo porque hablaste de mí en este mundo. Por eso es que nuestro nombre está escrito en el cielo, porque le recordamos que el Hijo de Dios se hizo hombre. Por eso, así que eso es la mayor grandeza. Michelle, la profesora Yumina de la hermandad. O Yupinigo la hermandad, el país Julio ñane endape hija. Y por ahí te pico la llamó un barete la ñane hermandad. Michelle, ella ya pota la llamó un barete de la ñane hermandad, Michelle. Buenos días para todos. La verdad que el estar aquí es un milagro. Como decían, los jóvenes tienen la fuerza, tienen la capacidad física para hacerlo.
pero la gente de nuestra edad, solo Dios sabe cómo llegamos hasta aquí. Realmente. Sí, pues tú, pues la mitad pues tú lento llegas, Igor. Sí, también. ¿Cómo hacer que la hermandad se fortalezca? Pregunta acá Víctor. Y la hermandad se va a fortalecer cuando lo sintamos cada uno de nosotros en nuestros corazones y lo hagamos nuestro. Cuando entendamos que tenemos un tesoro en nuestra parroquia. Cuando entendamos que allí en el templo de Ubicuí hay como les dije recién, un tesoro. Parece como que si nosotros los ubicuyenses no estamos aquilatando eso. Porque muchas veces cuando hacemos un llamado, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero tenemos la fe y la esperanza de que cada día vamos a hacer más. De que cada día Él nos va a bendecir. Y pedimos realmente al Señor que acreciente nuestra fe. Porque eso es lo que necesitamos. Que nuestros motivos no sean motivos humanos, sino motivos de fe, lo que nos mueva. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, que nuestra espiritualidad crezca y que nuestra fe se acreciente y que le tengamos al Padre Julio en nuestros corazones. Yo sé que lo tenemos, pero del pensamiento debe ir a la acción. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más acción. Necesitamos más conexión con el pueblo, con la gente. Y estos emprendimientos, como el que hoy se hizo, por ejemplo, aplaudo y agradezco de corazón, porque la juventud se mueve. La juventud no es una juventud que tiene que quedar quieta, estática. Agradecemos a los jóvenes. Un aplauso a los jóvenes. Mira. Mira, pues por ahí la longajeina a los muchachos, así que... Orera sala saja y nada pesepoje y de cuñacaraí nada pesepo porque apenas y temaro yo ya no lo más de más, pero gracias a la mano que siempre justo en el momento exacto estaba ahí una mano que nos estiraba, llegamos hasta aquí. Bien. Gracias a Dios, gracias a ustedes y que el Padre Julio nos fortalezca. Amén, gracias. Amén. Un más para ir. Hoy ni imagina PTI, ya anda pite PPI con razón, onzeta imagina, porque hombre usted te de ir ahí testimonio. Este es el momento que tiene que venir esa persona pedir con razón, o se pote tema acá pejina, o compartirse en para agradecerse para Julio ve. Hoy imagina persona pea. Esa página. ¡Ah, qué pea! Se va a poner a lander ese te hija, entonces tener la oportunidad, porque pea ya esa tarjeta de esa televisión, vecina. Sí. Soy Edith Guerreros, nieta de don Buenaventura Guerrero, sí, quien tuvo el privilegio de trabajar con el Padre Julio. Mi abuelo tiene 102 años. Está vivo. Sí, vivo. Dios mío, digo la... Y 140 Y uno de los motivos que estoy aquí, yo soy asmática. Socorro. Y entonces dije al Padre Julio, yo me voy a ir. Y aquí estoy. Y llegué sin problema. Gracias por tu testimonio. Y después la voy a visitar. Hay que visitarla allá a Buenaventura. ¿Ya la visitaste? Sí, espectacular. País, gracias por todo, Mande. Bueno, que sea una tradición esto, país. Exactamente. Cada año tú chaveas. Exactamente. Hoy con la juventud fuera confirmando, hoy anda intendenta, hoy ahí supervisora. Entonces, entonces, se nota tu espiritualidad. Hablan de fortaleza con misma el pandemia, a ver. Deja ahí por voto, ¿verdad? Para nada. Para nada. Realmente yo no soy asmática, pero hace 22 días estuve muy mal de salud y me acompañó la supervisora Mariela y todos me decían que no iba a subir. Todos. Desde ayer ya dije que iba a acompañar la peregrinación. Tuve neumonía post-COVID. Estuve con oxígeno, estuve muy mal de salud y todos me aseguraron de que no iba a subir. Y la fe... Ahí está mi palo. Pero de verdad, qué lindo
felicitaciones a los jóvenes, a los que organizaron. Padre, gracias por motivarme también a acompañar este momento. Agradecerle a los funcionarios municipales que días antes estuvieron también buscando los mecanismos de poner en orden para que se pueda llegar. Entonces, realmente muy emocionada. Yo creo que no existen palabras, sino que hoy Dios nos une, nos mueve la fe, porque yo llegué con fe, de verdad. Porque hubo un momento en donde casi me rendí, me senté, oré y llegué. Así es que muy emocionada. Gracias, Realmente. gracias. Diego Ñamañemia, Hombre, y Diego. todos los que trabajaron también, los señores Caray, acá Diego. de mucho tiempo, todo Perú, Paitemi, mi cara, y Como pero mira de- Mapoa, pues. Como para bicho, como mondía, pues. Como Mapoa, pues, cuña cara y cuera, Mapoa ahí, ahí no hay grupo, pero Yupia, pues, llegó a ver. Yo que Diego. Todo Paitemi, no hay que ir. Diego, yo que nave, juventud. Nicolás. Ah, pégate, ya llegó, está Nicolás. todos los jóvenes, acá confirmando cada grupo, Guamay, ya sean más fotos, Yo que. Caí yo que Damián, la- caí Damián. Ah, venga, la Yo llama que caí comisión. Damián. A ver, gracias. Ahí está. Me humilde la gente, es para la Oicoa, pues la Cerro, Mala, la para Julio, Yupia, Ahí pues está. la Owerula, Pues, la Curuzú, me humilde la gente, ve. Me hago esta vez la cuapa, de ahora se vino por como más o menos la hora tu acuerdas y Hawái sabe, manda la que la cero guapo y Hawái, para estando huevo bien. A lo mejor pega que la país Julio la yupi la jupi que la cruzo. O la jupia con la cruzo que ya ni por ir, no, pero oye happy pago. Ah, pero oye, ya puedes decir ese Ahora yo acá te cruzo tu chaveo ya puedo pedir y pueblo. Acá donde estuvimos en la casa, donde llegamos. Él nació luego acá. Y su papá. y eso Es la conocía al yacaruta país, de Jena Julio. y vive. A lo mejor. Ya, güey, giramos. Fuerte aplauso para el equipo local. Muchas gracias. Dios le bendiga. Que nunca nos faltáis también va a ver. Equipo. Lucio, va a banderar ese a la Lucio, mitad ven a Lucio. Agradecente usted a la todo oremos en un acuerdo y el trabajo que tomar esa con multitud a la comodidad o invertir entre los equipos a ver agradecente usted a amigos para ver la olla pago y la servicio. Ese ha colocado mi ital acá, uno la ya puso ya escalera ya yuhan, ese me ha pellapo. Lo preparando para la icatomía, no ayuda. Pepiola las estañas de ayudar, ya preparaste y todo ganja que llaman ahí. Fácil, Lema. Fácil, Lema. Muy bien. Lleva ahí. Un aplauso entonces. Diego, ya está. Diego. Ahí está, Diego. Juventud. Juventud de vino tesoro. De que orejó la misa, ¿sabe? Sí, claro que sí. Coordinadores. Muy bien. Y poner a la juventud que se alimente de Dios. Y nada más, sin palabras, ahí me un poco afónico, pero se fortalece para Julio a un El jueves vinimos a limpiar con nuestro equipo de que tú me vayas a nombrar la más amable para agradecerte porque no se mandó a Pamoay. A Ponote y algunos de se mandó ahí, pues sí, para todos mi agradecimiento. El acompañamiento. Para todos. Y viva el país Julio. ¡Viva país Julio! Se ese van equipo, antes de que ya son las fotos por capilla, por juventud, por sus coordinadores. Ahora sí, la coordinadores, pero yo vivo ahí. Ahí se va, pero a cuando ya lo llama. Esa pasa acá. Entonces, hoy da equipo logístico, ahí está, esa paya huellita. Exacto. Es importante, ¿no? Aquí para Julio y después equipo logístico, vamos a técnicamente está la Jessica, vamos a de la bombero Guacuera, esa pa. Bueno, y el sobrino de país, Julio, bueno, allá tu país. Ahora, del equipo logístico, la verdad que todo se hace mucho más fácil cuando uno ve el entusiasmo. Desde el principio nosotros vimos que había mucho entusiasmo y la verdad que sale todo bien cuando es así. Y de mi parte, el equipo trabajó muy bien y como dijeron, ojalá que se haga una tradición esta peregrinación al cerro. Indicaciones cómo vamos a bajar después, ¿verdad? Sí, la bombera. Jessica. Allá, está el bombero fuera. Ahí están los bomberos. Indicaciones para la bajada, señores.
ahí. Podemos agruparnos otra vez, así como nos agrupamos abajo para subir. Ahora podemos agruparnos otra vez de nuevo para ir bajando de a poco, para no encimarnos todo, porque al bajar no va a ser más yetuina. Así que hay que tener mucho cuidado porque es resbaloso también. Suelta también. Sí, así mismo es. Así que vamos a organizarnos por grupo. Un grupo baja y esperamos un ratito. Y luego baja otro grupo y así. Lo que les ruego encarecidamente, esos que comieron caramelo, yogur, gaseosa, no dejemos ni una basura en el cerro. Ni una basura. A la Jesaraya, ya ayudas a Pecore, ya Jupija, ya Ñongatuya, ya de bolsillo, ya me iba basurero. Ni una basura en el cerro, por favor. ¿Sí? Así mismo. Así vamos a cuidar. Así como cuidamos nuestro ambiente, cuidemos nuestro Mayra y Julio. Pero yo hablé una vez con él y no sé. Acá están nuestros bomberos. ¿Quién va a hablar? Equipo bombero, fuerte aplauso para el equipo de los bomberos voluntarios. Osella ahí, cuela y alcancía nanilla y palacio y cuera. Ya ayuda que nada, porque se acuerdan digo la o cuidañan de siempre. Y ya puede ver fotografía y que tú ahí grupal. Pega tu coordinador escuela, juventud cuera y coten baiteina. Tranquilo, ponamos en que tú yo voy junto página. Mientras ya pura está la País Julio. Purajey con el coro, muchísimas gracias a este coro agradecemos hermoso. Al coro también, al coro excelente. Al coro excelente. Un aplauso al coro. Muy bien. Oye, mira, qué calidad. Muy bien, fuerza. Bueno. Pero yo no hay que ver. Tú ahí entras. Es el primer grupo que lleva. Una había una señora que venía con su hijo, con criatura. Oílo. Yerumía se oye esa mía,